La mañana de la boda empezaba a amanecer sobre el gran salón Ashford, donde velas perfumadas aún ardían desde la noche anterior. El aire estaba impregnado con el dulce aroma de las rosas blancas que Helena Ashford había elegido cuidadosamente, mezclado con la ligera fragancia a pastel recién horneado que venía de la cocina. Era el día en que todo debía ser perfecto, y ella misma había organizado cada detalle, desde la suave música de los violinistas hasta la disposición de las mesas que formaban un arco delicado frente al altar improvisado. Exhausta, pero feliz, Helena caminaba por el pasillo silencioso de la mansión con el velo doblado en los brazos, yendo solo a revisar si las flores de la entrada habían sido cambiadas como había pedido. La casa dormía, excepto por su corazón acelerado, que latía con esa mezcla de nerviosismo y esperanza que toda novia conoce, pero al acercarse a la puerta entreabierta de la biblioteca, se detuvo. Primero, escuchó risas, bajas, íntimas. Luego, el sonido ahogado de respiración jadeante. Helena inclinó ligeramente la cabeza. Solo bastó un paso, apenas uno, para que su vida entera se hiciera pedazos. Allí dentro, iluminados por la tenue luz dorada de la mañana, estaban el duque Edward Lancaster y Lady Marianne, su prima. Él sostenía la cintura de Marianne con firmeza, más firme de lo que jamás había sostenido la de ella en público. El beso entre los dos era profundo, urgente, lleno de una pasión que Helena ingenuamente había creído que le pertenecía. El velo se le resbaló de los dedos. El olor de las rosas se volvió empalagoso. La música distante de los músicos se convirtió en ruido. Sus manos temblaban como si su piel hubiera perdido el calor. Helena no dijo nada, solo retrocedió, lentamente, como quien se aleja del borde de un abismo. Y entonces comprendió, con el corazón destrozado. Esa mañana, Helena descubrió que el amor no era un altar, era un precipicio. Y antes de que continuemos, suscríbase ahora mismo al canal, active la campanita y comente aquí desde qué ciudad está escuchando esta historia. Su apoyo hace que estas historias lleguen a más personas cada día. La noticia del escándalo aún no había estallado, pero la mañana de la boda amaneció con un silencio extraño, pesado, como si la propia mansión presintiera la tragedia a punto de ocurrir. Criados corrían por los pasillos cargando bandejas, flores, telas, listas y notas. Costureras daban las últimas puntadas al vestido. El párroco ya esperaba en la pequeña iglesia de la familia, y afuera los cocheros alineaban carrozas que traían a invitados ansiosos por el evento más comentado de la temporada. Todos creían que ese sería el día más radiante de la joven Helena Ashford. Nadie sabía la verdad. Aún, Helena no había pegado ojo en toda la noche. Se sentó por horas frente a la ventana de su habitación, observando cómo el cielo clareaba a lo lejos, mientras un torbellino de emociones la destrozaba por dentro. Miedo, vergüenza, incredulidad y, sobre todo, un dolor tan profundo que parecía un corte interno, invisible pero punzante, pero su orgullo, ese la mantuvo en pie. Cuando los primeros sirvientes tocaron a la puerta ofreciendo té, pan caliente y palabras vacías, ella solo levantó la mano para despedirlos. Se vistió sola, se recogió el cabello sola y bajó las escaleras con el rostro pálido, pero firme, cada paso resonando como una advertencia silenciosa de que algo estaba a punto de derrumbarse. Edward Lancaster, el duque, elegante, impecable, como si no hubiera destruido el corazón de su propia prometida pocas horas antes. La esperaba en una de las salas más pequeñas de la mansión, llamado de urgencia por el padre de Helena. Él levantó la mirada, sorprendido al verla entrar con el velo doblado contra el pecho, no sobre la cabeza. Al ver su fisonomía, se desesperó. «Helena», comenzó él, con esa voz suave que tantas veces la había engañado. «Yo puedo explicar». Ella inspiró profundo. Quiso llorar, pero no lo hizo. «No quiero explicaciones», dijo con una calma que lo hizo palidecer. «Quiero solo que sea honesto, al menos una vez». El duque abrió la boca, la cerró, carraspeó, y luego intentó sonreír. Esa sonrisa ensayada, aristocrática, construida para seducir a audiencias enteras. «Fue un error», dijo él acercándose. «Un impulso, nada más. Marianne estaba nerviosa y yo fui a consolarla». Helena se rió, un sonido corto y amargo.
¿Un consuelo que involucra la mano en la cintura y la boca en la boca, Edward? Él desvió los ojos, irritado por la confrontación directa. Fue un desatino momentáneo. Usted sabe cómo es la presión de una boda. Lo sé, sí, lo interrumpió ella. Lo sé porque yo misma organicé cada detalle. Mientras usted besaba a mi prima, yo estaba revisando flores y música, preparando el día que creía que sería nuestro. El silencio cayó entre ellos como una puerta cerrada con llave. La negativa. El padre de Elena, la madre, la tía de Marianne y algunos otros miembros de la familia esperaban ansiosos en la habitación contigua. Cuando ella abrió la puerta, todos guardaron silencio. «Elena», susurró su madre, «¿qué está sucediendo? Está a punto de perderlo todo». «No», respondió ella, levantando el rostro. «Estoy a punto de encontrarme a mí misma». Y se volvió de nuevo hacia el duque. «Edward Lancaster», dijo firme, la voz resonando en el salón, «yo no me casaré con usted». La tía de Mariana ahogó un grito. «Está loca. Un duque», exclamó ella. «Usted no sabe lo que está haciendo». Marianne, con expresión angelical, se acercó como si hubiera sido afectada injustamente. «Elena, querida, yo jamás quise causar daño». Elena ni siquiera la miró. «Edward me traicionó con Marianne», dijo simplemente. «No importa si fue un impulso, un desatino o una elección, fue una ruptura, y no hay matrimonio posible sobre una ruina como esta». El duque endureció el rostro al darse cuenta de que su encanto ya no surtía efecto. «Piense en su reputación», dijo él bajo y seco. «Nadie ha rechazado a un Lancaster antes. Dirán que usted es inestable, ingrata, dramática». Elena caminó hacia él, se quitó el anillo de compromiso del dedo y lo depositó en la palma de la mano del duque, con suavidad, la misma suavidad que él nunca tuvo con el corazón de ella. «Que digan lo que quieran», susurró. «Prefiero ser llamada imprudente que pasar la vida entera siendo llamada ciega». Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se marchó. Horas después, las campanas de la pequeña iglesia tocaron un sonido que resonó melancólicamente por el valle. Las velas estaban encendidas, los bancos adornados, el altar preparado. Pero la novia no apareció a la hora acordada. Elena entró minutos más tarde solo para tomar un pañuelo que había dejado allí durante los preparativos. Caminó sola por el pasillo central. Sus pasos resonaban únicos, desesperadamente solitarios. El olor a incienso quemado picaba como hierro caliente en sus fosas nasales. Aquella iglesia debería haber sido el inicio de su historia, pero se había convertido solo en el final de una ilusión. Se arrodilló frente al altar vacío. «Lo intenté», se susurró a sí misma. «De verdad que lo intenté». Las lágrimas que había contenido durante toda la mañana finalmente escaparon, cayendo sobre el suelo de piedra, pero duraron poco. Helena se levantó con un suspiro profundo, se secó el rostro y salió de la iglesia con la cabeza erguida, dejando atrás la boda perfecta que nunca sucedería. La puerta se cerró suavemente detrás de ella, como el último acto de una obra que jamás debería haberse escrito. La familia Ashford se sumergió en el caos. «Destruiste tu propia vida», gritó la tía. «Nadie querrá casarse contigo ahora. Un escándalo como este nunca será olvidado», murmuró su padre, caminando de un lado a otro. «Ni siquiera un título podrá salvarla ahora». La madre de Elena la abrazó por la espalda sin que los otros se dieran cuenta. «Mi niña», murmuró con un orgullo silencioso, «sé que fue la decisión correcta». Elena cerró los ojos, agradecida, pero aún así sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Al final de la tarde, cuando los invitados comenzaron a ser informados de la anulación, surgieron cuchicheos por todos los rincones. Enloqueció. ¿Quién rechaza a un duque? Algo en ella debe ser inestable. Pobrecita tan sensible. El duque tuvo mucha paciencia. Paciencia. La palabra dolió más que cualquier insulto. Cuando Elena recogió sus pertenencias y regresó a la mansión para descansar, las primeras notas comenzaron a llegar, cartas de consuelo llenas de veneno disfrazado. Pero nada de esto la hizo vacilar. La herida estaba abierta, sí, pero ella no fingiría que no dolía. Por primera vez en mucho tiempo, se había elegido a sí misma. Y aunque aún no lo sabía, aquella elección abriría el camino hacia un destino completamente inesperado, y hacia un hombre que cargaba un pasado tan roto como el de ella. Un hombre que lo cambiaría todo. Los días siguientes al escándalo fueron como caminar sobre cristal.
Cada paso de Elena parecía cortar más profundo. La mañana después de la ruptura trajo un silencio incómodo a la mansión Ashford, no aquel silencio tranquilo de antes, sino un silencio cargado, lleno de expectativas frustradas y de miradas desviadas. Las criadas hablaban en voz baja cuando ella pasaba. Los sirvientes más viejos evitaban mirarla directamente, como si temieran ser contagiados por aquella osadía insensata de rechazar a un duque. Sus padres, aunque presentes, parecían distantes, lidiando cada uno a su manera con la ruptura abrupta de los planes que habían construido y sostenido por meses. Al tercer día después de la cancelación, el mensajero trajo un volumen inusual de correspondencia. El mayordomo dejó la pila de sobres sobre la mesa de la sala de visitas con la expresión neutra que solo sirvientes muy experimentados logran mantener. «Cartas para la señorita Helena», anunció. Helena observó la pila como quien mira a un animal a punto de morder. La primera carta era de una conocida lejana. «Lamento profundamente lo ocurrido. De seguro habrá sido un malentendido. Pobre duque. Es tan difícil lidiar con novias nerviosas». La segunda de una antigua compañera de baile. «Querida Helena, qué valentía la suya. Aunque algunos digan que fue imprudencia, otros de seguro la entenderán. Otros». Pero nadie firmaba con su nombre. La tercera carta ni siquiera estaba disimulada. Al fin y al cabo, ¿quién en su sano juicio rechaza a un Lancaster? Las malas lenguas ya comenzaron a cuestionar su estabilidad emocional. Helena dejó caer el sobre al suelo. La información corría más rápido que las carrozas. En menos de una semana, todo salón respetable, hora del té y reunión social conocía parte de la historia, aunque cada lugar tuviera su propia versión. En los salones, oí decir que enloqueció de celos e inventó todo. No, dicen que lo encontró en una situación comprometedora. Oh, lo dudo. Marianne es tan pura. Helena siempre fue demasiado orgullosa. En la iglesia, qué pena, tan bonita pero tan impulsiva. Su madre debe estar devastada. Una señorita no se recupera de un golpe así. Incluso los niños en la calle parecían cuchichear cuando Helena pasaba. Y como si fuera poco, el duque comenzaba discretamente a moldar su propia narrativa. «Helena es sensible», decía él, en tono piadoso. «Sufre de los nervios. Fue un momento infeliz. Yo la perdoné, pero ella me rechaza», declaraba a conocidos. «No saben lo difícil que es lidiar con alguien tan emocional». El veneno era sutil, pero eficiente. Edward no atacaba directamente, solo insinuaba, y las insinuaciones son más fuertes que las acusaciones. En poco tiempo, invitaciones antes frecuentes simplemente dejaron de llegar. Una fiesta de primavera, a la que normalmente habría sido invitada para ayudar en la organización, envió una excusa corta y fría. La lista de invitados tuvo que ser reducida, pero todos sabían que había aumentado. En la misa, las miradas se lanzaban de reojo, como flechas. Algunas señoras mayores la saludaban con una simpatía exagerada, el tipo de simpatía que duele más que el desprecio. Helena no se quejó, no discutió ni intentó explicar, no lloró frente a nadie, pero su habitación vio demasiadas lágrimas silenciosas. El padre de Helena, Lord Ashford, era un hombre orgulloso, pero cansado, y las deudas habían comenzado a asfixiarlo hacía años. El matrimonio con el duque representaba más que prestigio, representaba tranquilidad financiera y estabilidad para la propiedad. Después del escándalo, él comenzó a evitar a su hija, no porque no la amara, sino porque el peso de la preocupación lo devoraba. «Helena», murmuró él una noche sin valor para acercarse, «yo habría preferido otro desenlace». «Lo sé, padre. Yo también», respondió ella intentando sonreír. «Pero no podría casarme con alguien que me mintió. Quizás fue solo un desliz», insistió él desgastado. «Los hombres cometen errores, ellos cambian». Helena no pudo evitar el dolor que subió a su pecho. «¿Y las mujeres?», preguntó con calma. «¿También tienen permiso para equivocarse o solo para tragar los errores ajenos?». El padre no respondió, porque no tenía respuesta. La madre de Helena, en cambio, observaba todo con una mezcla de orgullo discreto y miedo concreto. Sabía que su hija había hecho lo correcto, pero también sabía el precio. Una noche silenciosa, mientras cepillaba el largo cabello de Helena como lo hacía cuando era niña, solo dijo: «El mundo no siempre premia el coraje, hija, pero Dios sabe cuándo fue verdadero». Helena sostuvo la mano de su madre con fuerza.
Mientras Elena luchaba por respirar entre rumores, Marianne brillaba. «Pobrecita», murmuraban las damas, tocando el brazo de su prima con falsa compasión. Estaba tan nerviosa por la boda de su prima. El duque solo intentó calmarla. Marianne suspiraba inclinando la cabeza de manera ensayada. «Fue todo un malentendido», decía, con la voz suave de quien nunca se equivoca. «Yo jamás haría algo para herir a Elena. Somos como hermanas». Elena escuchó esta frase una tarde, durante una visita forzada, y casi se rió. «Como hermanas. Si las hermanas fueran serpientes». Al final de la segunda semana, comenzaron a llegar cartas de cobro, cuentas aplazadas, inversiones mal resueltas, préstamos antiguos. La verdad es que la boda con el duque no era solo un sueño romántico, era un acuerdo social y financiero que, ahora roto, mostraba sus grietas. El padre de Elena discutía con abogados, administradores, amigos influyentes, todos con la misma respuesta. Sin un aliado poderoso, será difícil estabilizar la propiedad. Y como si el destino se divirtiera con la situación, una solución inesperada surgió de los labios de un viejo conocido de la familia, Sir Walter Hensley, durante una cena discreta, casi a escondidas. «Sé que ustedes enfrentan tiempos desafiantes», comenzó él, carraspeando. «Conozco a un hombre, un lord, cuya situación podría combinar con la de Helena». El silencio cayó sobre la mesa. «¿Quién?», preguntó el padre con cautela. «Lord Sebastian Ravenscroft». Helena levantó la mirada inmediatamente al escuchar el nombre. Había oído rumores. Un viudo recluso, un hombre que vivía alejado de la sociedad, propietario de vastas tierras, pero de una casa envuelta en sombras. «Oí decir que...», comenzó la madre, pero Sir Walter levantó la mano. «Han oído muchas cosas», dijo él serio, «pero lo que puedo afirmar es que él necesita una esposa, y Elena necesita protección social». El padre respiró hondo, calculando números invisibles en el aire. Elena permaneció en silencio. No quería pensar en matrimonio, no quería pensar en otro hombre, no quería pensar en nada que le recordara el altar que nunca pisó. Pero por primera vez se dio cuenta de que ya no estaba luchando solo por su orgullo, sino que estaba luchando para que su familia no se arruinara. Y así fue, entre rumores, miradas venenosas y noches de llanto contenido, que el nombre de Sebastian Ravenscroft entró en su vida, no como esperanza, sino como la sombra de un destino que ella aún no comprendía. El nombre Ravenscroft esparció un frío silencioso por la sala. Era un apellido que cargaba peso y sombras. Helena jamás lo había conocido personalmente, pero ya había oído menciones sueltas sobre una propiedad apartada, rodeada de bosques y acantilados con vistas al mar. Un lugar donde el viento parecía aullar y donde el luto se había establecido como huésped permanente. Lord Sebastian Ravenscroft no participaba en bailes ni en cenas sociales, rara vez viajaba a la ciudad, rara vez recibía visitas. Lo único que se decía con certeza sobre él era que era viudo, y la muerte de su esposa había estado rodeada de rumores, rumores que variaban de acuerdo con la imaginación y maldad de quien los contaba. Murió de tristeza. La soledad en esa propiedad la consumió. La esposa cayó por la escalera. ¿O será que alguien la empujó? La palabra empujó no se decía en voz alta, se susurraba, como un secreto vergonzoso. Elena nunca había prestado atención a chismes de ese tipo, pero ahora, al escuchar su nombre como posible solución para su futuro y el de su familia, sintió un escalofrío recorrerle la nuca. Aún así, Lord Ashford se inclinó hacia Sir Walter, como quien se aferra a la última tabla flotante en el mar. ¿Él se interesaría por Elena? Él se interesaría por un acuerdo, corrigió Sir Walter, eligiendo las palabras con precisión. No por romance. Sebastian Ravenscroft no busca eso, ni ahora ni jamás. 2 días después, una carroza negra de líneas sobrias se acercó a la propiedad Ashford. No era lujosa como las de otros nobles, pero cargaba un aire austero, firme, casi intimidante, como si ella, por sí sola, ya anunciara la llegada de alguien que no necesitaba demostrar nada al mundo. Elena observó la carroza por la ventana, con el corazón acelerado. No quería este encuentro, pero ya no tenía elección, o mejor dicho, la tenía, pero cada elección tenía un precio. Cuando la puerta fue abierta, Lord Sebastian Ravenscroft descendió con movimientos controlados, casi silenciosos. Era mayor que el duque,
Quizás rondaba los 38 o 40 años, alto, hombros anchos, rasgos marcados por la vida, no por el lujo. Su mirada era un par de ojos oscuros tan fríos e impenetrables como la niebla sobre el mar. Sus ropas eran elegantes pero sobrias, chaqueta oscura, guantes sencillos, cabello ligeramente recogido hacia atrás, revelando una firme línea de mandíbula. Nada en él llamaba la atención por ostentación, solo por su presencia. Una presencia que llenaba el ambiente con una autoridad silenciosa. Cuando entró en la sala de visitas, todos se levantaron. Lord Ravenscroft, saludó el padre de Helena. Lord Ashford, respondió él, con un asentimiento casi imperceptible. La voz era baja, ronca, como si hubiera sido moldeada por años de silencio. Saludó a la madre de ella con cortesía impecable, pero sin calidez, y luego miró a Helena. Por un instante, solo por un instante, el mundo pareció encogerse alrededor de ellos. Él no sonrió, no pareció impresionado, ni siquiera pareció juzgar, solo observó. Helena mantuvo la barbilla erguida, negándose a parecer una joven desesperada, aun estando en cierta forma acorralada. «Señorita Ashford», dijo él inclinando la cabeza. «Lord Ravenscroft». El intercambio fue seco, honesto y, extrañamente, reconfortante. Edward siempre la había elogiado con frases hechas. Sebastian solo la veía, sin memorizar palabras, sin máscaras. Después de algunos minutos de conversaciones formales entre los adultos, Sebastian solicitó que Helena y él hablaran a solas, bajo la mirada cautelosa de la madre, pero aún así en privado, en una pequeña sala adyacente. Apenas se cerró la puerta, él se posicionó frente a la chimenea apagada. «Seré directo», dijo él sin rodeos. «Están sugiriendo que yo la tome por esposa». Helena tragó saliva. Jamás había oído a nadie hablar de matrimonio con tanta objetividad. «Sí», dijo ella firme. «¿Y qué piensa usted al respecto?» Él levantó la barbilla unos milímetros, evaluándola como alguien que sopesa cada palabra. «Pienso que no busco amor, ni consuelo, ni expectativas juveniles que terminen como comenzaron». Helena sintió el golpe no por ofensa, sino por la cruda sinceridad. «No tendría que temer eso conmigo», dijo ella, apretando los dedos. «No estoy en busca de romance». Él inclinó la cabeza. «Entonces estamos de acuerdo». Silencio. El tipo de silencio que pesa más que discursos enteros. «Necesito una esposa», continuó Sebastián, «para administrar las funciones sociales de la casa, para mantener el orden en el dominio, para lidiar con asuntos que no puedo delegar a los sirvientes. No busco herederos con urgencia, no busco expectativas sentimentales, solo practicidad». Helena imaginó un matrimonio frío, silencioso, un contrato y nada más. Luego imaginó regresar a la humillación pública, a las cartas venenosas, a las puertas cerradas. Y pensó en sus padres, en la propiedad, en el futuro. Cuando levantó los ojos, se encontró con los de él, intensos como acero mojado. «¿Y qué espera de mí?», preguntó ella. «Verdad», respondió él sin dudar. «Solo eso. No tolero los juegos, ni las máscaras, ya he vivido rodeado de ellas». Hubo un instante en que Helena sintió que él quería preguntar sobre el motivo de la ruptura con el duque, pero no lo hizo, y por eso mismo ella respondió. «Usted debe estarse preguntando sobre mi escándalo reciente». Él la miró fijamente, serio. «No me interesa». Helena parpadeó, sorprendida. «¿No le interesa?» «La sociedad miente», afirmó Sebastián. «En muchos casos miente por placer. No suelo escuchar rumores. Solo quiero saber si hay algo que afectará la vida práctica de la propiedad». La indiferencia de él a los chismes conmovió a Helena de un modo extraño, liberador. «No, Lord Ravenscroft», respondió ella. «Lo que sucedió no tendrá efecto en la propiedad. Solo actuó en contra de mi corazón». Él asintió, discretamente. «Entonces, no es asunto mío». Cuando regresaron a la sala principal, los padres de Helena esperaban con una ansiedad visible. Sebastián se detuvo frente a ellos. «Propongo el matrimonio», declaró con la calma de quien dice que va a comprar un terreno, no una vida entera. «Dentro de 2 meses, discreto y eficiente». Helena sintió el aire comprimirse a su alrededor. Su padre casi se desplomó de alivio. «Es un honor», dijo él. La madre sostuvo la mano de su hija, aprensiva, pero fue Sebastián quien miró a Helena directamente. «La decisión es suya», dijo él sin suavizar la voz.
No aceptaré una esposa que entre a esta unión coaccionada. Helena inspiró profundo. La postura de él, firme, directa, honesta, era lo opuesto a Edward, con sus juegos, sus florituras, su cobardía afectiva. Además, esta unión protegería a su familia, y la protegería a ella también. Pero no era solo eso. Había algo en aquel hombre, un abismo, un dolor, algo que hablaba con la propia herida de ella, aunque ninguno de los dos se atreviera a admitirlo. «Yo acepto», dijo Helena con voz firme. «Acepto el acuerdo». Sebastián inclinó la cabeza respetuoso pero distante. Él no sonrió, no agradeció, no extendió la mano, solo se giró hacia la ventana y dijo: «Entonces está decidido». Y, en ese instante, Helena entendió. Se estaba casando con un hombre que no necesitaba amor y que probablemente temía al amor por encima de todo, pero era mejor enfrentar la sombra sincera de un hombre roto que vivir a merced de la mentira de un hombre cobarde. Y así comenzó el camino que cambiaría sus vidas para siempre. 2 meses pasaron como una niebla pesada. El matrimonio entre Helena Ashford y Lord Sebastian Ravenscroft se celebró de forma discreta, casi silenciosa, exactamente como él deseaba, y a ella no le importaba. Ningún baile, ningún salón iluminado, ninguna invitación más allá de los familiares inmediatos. No hubo vals, ni discurso, ni lágrimas sentimentales. El momento en que se dijeron sí fue simple, casi austero. Helena vistió un traje crema, sin adornos. Sebastián usó una chaqueta negra, sin ninguna señal de elegancia excesiva. Sus manos no se tocaron por más que unos segundos durante el ritual. No hubo beso, eso lo decía todo. Justo después del breve almuerzo, ya estaban en la carretera, partiendo en el coche oscuro que Sebastián había traído para buscarla. El viaje duraría horas, pero Helena se dio cuenta de que la travesía era más simbólica que geográfica. Dejaba atrás no solo a su familia y su antigua vida, sino una parte grande de sí misma, una parte que necesitaba ser enterrada. Al dejar la propiedad Ashford, los caminos pavimentados fueron dando paso a senderos de tierra más estrechos y sinuosos. El campo se extendía por colinas suaves, pero cuanto más avanzaban, más salvaje se volvía el paisaje. Árboles altos y antiguos formaban un arco natural sobre ciertos tramos, filtrando la luz y creando sombras que danzaban con el viento. El cielo estaba nublado, con pequeñas aberturas de sol que tocaban el césped en ondas irregulares. El aire olía a tierra húmeda y hojas trituradas. Dentro del coche, el silencio reinaba absoluto. Sebastián leía algunos documentos. Helena observaba el paisaje, y entre ellos había un abismo que nadie se atrevía a cruzar aún. «Estamos casi llegando», anunció él, sin levantar la mirada. Ella asintió. No sabía cómo responder a esa voz controlada, siempre medida, siempre distante. Una parte de ella temía que aquel matrimonio fuera solo la continuidad de su reciente dolor, solo con un hombre diferente. Pero otra parte, pequeña, pero viva, tenía la esperanza de que pudiera volver a empezar de alguna forma. Cuando el camino finalmente se abrió hacia una colina amplia, Helena vio a lo lejos una construcción que hizo que su corazón se acelerara, no de miedo, sino de impacto. Ravenscroft Hall no era un castillo de cuento de hadas, pero tampoco era una casa común. Era algo entre los dos. Una mansión amplia construida en piedra oscura, con torres laterales cortas, ventanas altas y una imponencia silenciosa. Era el tipo de lugar que parecía cargar demasiadas memorias. Las paredes estaban cubiertas por enredaderas antiguas. El tejado de pizarra reflejaba un brillo metálico bajo el cielo nublado. Un enorme portón de hierro se alzaba al final del camino, y cuando se abrió con un crujido bajo, Helena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El coche atravesó el patio exterior, donde pocas personas esperaban: criados, amas de llaves, un mayordomo canoso y una ama de llaves de expresión cerrada. Helena respiró profundo. Un nuevo hogar, o una nueva prisión, aún no lo sabía. Apenas se detuvo el coche, Sebastián descendió primero. No le ofreció la mano a Helena, no por descortesía, sino porque simplemente no pensaba en esos gestos. Él no venía de un mundo de delicadezas. Helena bajó con cuidado, sintiendo sus pies tocar el suelo de piedras antiguas. Hacía viento allí. El aire era más frío, como si la colina estuviera siempre bajo la sombra de las nubes. «Bienvenida a Ravenscroft Hall», dijo una voz detrás de ella. Helena se giró y encontró a una mujer elegante, de mediana edad,
postura impecable, ropa oscura y ojos atentos. El ama de llaves. Señora Whitmore, se presentó ella, inclinando ligeramente la cabeza. Es un honor recibirla. Gracias, respondió Elena intentando sonreír. Luego aparecieron otros empleados, jardineros, jóvenes aprendices, una cocinera robusta y fornida, un mayordomo alto y silencioso llamado señor Graves, y dos sirvientes más jóvenes que parecían observar a Elena con una curiosidad tímida mezclada con algo que ella no identificó, quizás pena. Sebastian solo gesticuló con la cabeza. Organicen todo. La señora Ravenscroft necesita descansar. La forma en que él pronunció señora Ravenscroft hizo que Elena se diera cuenta de que aún no comprendía completamente lo que significaba llevar aquel nombre. Al entrar, Helena sintió como si hubiera cruzado un portal a otro mundo. Los pasillos eran largos, cubiertos por alfombras antiguas. El olor era a madera envejecida, velas quemadas y algo indefinible, quizás la ausencia de uso en ciertos cuartos. El techo alto hacía que cada paso resonara. Cuadros enmarcados, retratando generaciones de Ravenscroft, observaban a los visitantes con miradas severas. En el salón principal, un enorme retrato llamaba la atención. Una mujer joven, de cabello claro, sentada frente a una ventana. Sus ojos eran demasiado profundos, como si guardaran secretos que nadie se había atrevido a tocar. La antigua señora Ravenscroft, la esposa muerta. Elena sintió que el pecho se le oprimía, sin saber exactamente por qué. Y al darse cuenta de que Sebastián pasaba por el retrato sin siquiera lanzar una mirada, entendió que allí había una herida silenciosa y profunda. El ama de llaves llamó su atención y condujo a Elena hasta una habitación amplia, de ventanas grandes, cortinas pesadas y muebles de madera oscura. Era bonito, pero cargaba un aire estático, como si nadie lo hubiera tocado en años. «Mandaré encender las chimeneas», dijo la señora Whitmore, «y a preparar un baño caliente». «Gracias», respondió Elena. Sebastián entró en la habitación sin ceremonia. Cuando se quedaron a solas, se detuvo frente a la ventana, como si midiera la distancia entre ellos, no en pasos, sino en mundos. «Sus ropas llegarán hoy mismo», dijo él, directo. «Si necesita algo, pida al ama de llaves. Ella se encargará de todo». Elena tragó la necesidad de preguntar si él algún día sonreiría o si vivirían eternamente como desconocidos. «¿Y en cuanto a mis obligaciones?», preguntó ella con cautela. Él levantó la mirada y por primera vez parecía cansado, no frío. Administrar la casa, organizar eventos cuando sea necesario, lidiar con los criados, renovar lo que considere necesario. «No interfiero en esos asuntos». «Correcto. Y en cuanto al resto», continuó él desviando la mirada, «no espere de mí más de lo que puedo ofrecer». Elena sintió esa frase como una pared levantada entre ellos. «Yo no como espero», respondió ella, aunque parte de ella deseara algo más que ausencia. «Una amistad, quizás». Sebastián asintió. Ya estaba a medio camino de la puerta cuando se detuvo. «Hay cuartos en los que no entro, y en los que me gustaría que usted tampoco entrara». Elena frunció el ceño. «¿Cuáles?». Él dudó, un gesto raro en él. «Usted los reconocerá. La casa habla, y ciertos lugares aún guardan demasiadas memorias». Y salió, dejando a Elena con la incómoda sensación de que acababa de casarse con un hombre que cargaba fantasmas y que, de alguna forma, esperaba que ella conviviera con ellos. Los días siguientes estuvieron llenos de los intentos de Elena por entender la dinámica de la mansión. Había cuartos que nadie usaba, pasillos que parecían siempre oscuros, habitaciones que permanecían cerradas con llave, y había un cuarto en especial, al final de un ala apartada, cuya puerta siempre permanecía entreabierta, como si esperara a que alguien regresara. Elena intentó no mirar, pero aquello llamaba su atención como un susurro. El retrato de la esposa muerta estaba siempre allí, en cada pasillo, en cada memoria de los empleados. Aunque nadie la mencionara directamente, Elena sentía la presencia de aquella mujer en cada rincón de la casa. Era como vivir con una sombra que no le pertenecía. Aquella primera noche, mientras se acostaba en la cama que aún no parecía suya, Elena sintió una opresión en el pecho. La casa era demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado antigua, y su marido era un enigma. Pero había algo que ella reconocía en aquella oscuridad, la sensación de estar fuera de lugar.
Ella misma había sido arrancada de su vida, de sus sueños, de su futuro planeado. Ahora estaba allí, intentando encontrar un motivo para respirar sin que el dolor regresara. Quizás, solo quizás, en aquella casa llena de secretos, ella encontraría uno, o encontraría otro tipo de dolor. Aún así, en aquel momento, con el viento golpeando las ventanas y la chimenea crepitando suavemente, Elena decidió, si aquel lugar era una prisión, ella encontraría una ventana. Si era un campo arruinado, ella plantaría algo, y si era una tumba de memorias, ella la transformaría en hogar. Aunque tuviera que enfrentarse a todos los fantasmas que habitaban allí, incluso a los que Sebastian no se atrevía a encarar. La rutina en Ravenscroft Hall era tan silenciosa como su arquitectura. Cada cuarto parecía contener el eco de pasos que ya no existían, y cada criado hablaba solo lo necesario, como si demasiadas palabras pudieran despertar algo que debía permanecer dormido. Elena se dio cuenta de esto en la primera semana. En esa casa, el silencio no era ausencia, era presencia y era regla. Al segundo día de su llegada, durante el desayuno servido en un salón demasiado grande para solo 2 personas, Sebastián explicó, sin preámbulos, cómo funcionaba la rutina de la mansión. Las comidas se sirven a las 8, a la 1 y a las 7 de la noche, dijo él cortando su pan con una precisión casi mecánica. No necesita asistir a todas, pero deberá estar presente en al menos 2. Elena asintió. Las noches son tranquilas, continuó él. Evite caminar sola por el ala este después de las 10. Ala este. Elena sintió un escalofrío, recordando la puerta entreabierta de aquel pasillo prohibido. ¿Por qué?, preguntó. La casa es antigua. Hay tablas sueltas, escaleras que crujen, ventanas que no cierran bien. No quiero accidentes. Elena percibió que había algo no dicho y que él no lo diría. No aún. Sebastián se limpió los dedos con una servilleta, sin levantar la mirada. En cuanto a visitas, no recibo muchas. Solo algunos administradores de la propiedad y conocidos para asuntos prácticos. No hay bailes ni cenas sociales. No espero que usted organice eventos, a menos que sea necesario para mantener apariencias externas. La palabra apariencias resonó como una advertencia. Él era demasiado frío para preocuparse por las frivolidades, pero tenía plena conciencia de que el mundo las exigía. Para ella, esto no sería un problema. Después de todo lo que pasó con el matrimonio que no prosperó, no deseaba recibir visitas ni dar fiestas. ¿Y usted?, preguntó Elena en un impulso. ¿Cuáles son sus reglas? Él levantó la mirada por un segundo, demasiado corto. Yo no invadiré su espacio íntimo, respondió. Su cuarto es suyo. Sus decisiones sobre la casa, también. No interferiré. Elena se quedó sin saber si aquello era amabilidad o distancia. Quizás los dos, quizás ninguno. Las comidas estaban marcadas por el sonido de los cubiertos golpeando la porcelana y por el leve crujido de la chimenea. Sebastián no hablaba de sí mismo, no preguntaba nada sobre ella, solo comentaba, de forma práctica, sobre la propiedad, cosechas, impuestos, reparaciones necesarias, negociaciones con los pueblos cercanos. Elena, poco a poco, descubrió que le gustaba la serenidad de él, aunque estuviera vacía de afecto. Era una calma predecible. Después de años conviviendo con el encanto volátil del duque, aquella frialdad constante era casi confiable. Aún así, había una pared invisible entre ellos, y Elena sentía que los ladrillos de esa pared venían de mucho antes de su llegada. Determinada a no convertirse en una prisionera de pasillo, Elena comenzó a asumir sus funciones. Primero cambió las flores, colocó floreros con lavanda, jazmines y dalias frescas en los salones. Luego pidió abrir las grandes ventanas que estaban siempre cerradas, dejando que el aire circulara. También reorganizó la cocina con la ayuda de la cocinera, Mrs. Kathleen, quien, a pesar de su semblante cerrado, reveló una sonrisa discreta al ver que Elena sabía separar hierbas, condimentos y utensilios con precisión. A la antigua señora no le gustaban los cambios, comentó Kathleen, mientras picaba zanahorias con impresionante habilidad. Nada podía moverse de su sitio. Elena quiso preguntar sobre la esposa muerta, pero se contuvo. No era el momento. Poco a poco, los criados comenzaron a mirar a Elena con menos desconfianza. Ella conversaba con ellos, preguntaba por sus familias, agradecía por las pequeñas atenciones.
Cosas sencillas, pero que parecían raras en esa casa. Los cambios, sin embargo, despiertan reacciones. La primera discusión ocurrió en una mañana lluviosa. Helena había pedido que las pesadas cortinas de la biblioteca fueran retiradas para limpiarlas y reemplazarlas por otras más claras. Cuando Sebastián entró en la biblioteca y vio la luz invadiendo la habitación donde antes reinaba la penumbra, su rostro se endureció. «¿Quién autorizó esto?», preguntó él, la voz baja, casi peligrosa. Helena se levantó sorprendida por la reacción. «Fui yo. La sala estaba demasiado oscura. Pensé que... No pedí cambios aquí», interrumpió él. La grosería lo dejó aún más frío. «La casa es grande», respondió Helena con firmeza. «Si hay algo que no desea que yo toque, le pido que me avise. Pero no puedo administrar Ravenscroft Hall viviendo a ciegas». Sebastián apretó la mandíbula. Por un instante ella pensó que él explotaría, pero respiró profundo. «No vuelva a tocar esta sala», dijo, con el tono más controlado. «Hay cosas que prefiero mantener como están». Y salió, dejando a Helena rodeada de libros, ventanas abiertas y un viento frío que no venía del exterior. A pesar de estas tensiones, había ocasiones en que Sebastián dejaba escapar destellos de algo más, algo que intentaba, desesperadamente, enterrar. Una tarde, Helena encontró a uno de los pequeños aprendices de la propiedad, un niño de 7 años llamado William, llorando en el jardín por haberse lastimado la rodilla. Ella lo tomó en brazos, lo llevó a la cocina y trató la herida con una delicadeza que sorprendió a todos a su alrededor. Cuando salió, encontró a Sebastián en el pasillo, observando de lejos. «Se lastimó», explicó Helena, sin saber qué esperar. Sebastián solo asintió, pero su mirada decía más de lo que sus labios jamás confesarían. Otra noche, al regresar a su habitación, Helena encontró una pequeña caja dejada sobre la mesa. Dentro había un pañuelo bordado con su nuevo monograma, HR. Ninguna nota, ninguna palabra, nada que indicara el autor, pero no hacía falta. Sebastián tenía maneras de hablar sin abrir la boca. Aún con las mejoras en la casa, había noches en que Helena se derrumbaba. Ella había sido traicionada, humillada, expuesta, y ahora vivía con un hombre que también cargaba pedazos rotos. Pero ella intentaba recomponerse. A veces salía a caminar sola por los jardines, largos, invadidos por rosales silvestres. Otras veces se quedaba horas leyendo en la biblioteca, excepto en la parte prohibida. Otras, bordaba en silencio. Una de esas noches, Sebastián pasó por el pasillo y vio a Helena sentada en la sala más pequeña, llorando discretamente. Intentó seguir de largo, pero algo lo detuvo. Regresó, entró, no dijo nada. Solo dejó un vaso de agua en la mesa y permaneció allí por unos segundos, inmóvil, como alguien que quiere ayudar, pero no sabe cómo. Luego salió sin mirar atrás. Helena entendió entonces. Él también tenía heridas que no habían cicatrizado, solo que, a diferencia de ella, él nunca dejaba sangrar donde alguien pudiera verlo. Con el pasar de las semanas, Helena comenzó a notar un patrón. Había lugares de la casa que Sebastián evitaba. Había fechas que él ignoraba completamente. Y había momentos en que él parecía sumergirse en silencio no por hábito, sino por dolor. Su expresión cambiaba cuando pasaba por el ala este. Su cuerpo se ponía tenso, su respiración se acortaba, y, siempre que Helena intentaba tocar cualquier asunto que pudiera acercarse a la antigua esposa, él cortaba de inmediato. Había claramente un fantasma allí, no un fantasma literal, sino un fantasma emocional, un peso, un luto mal resuelto, una culpa que él cargaba como una cadena. Y Helena, que reconocía heridas invisibles más de lo que imaginaba, comenzó a ver más allá de la frialdad. Sebastián no era solo distante, no era solo práctico, no era solo sombrío. Él estaba roto. Y, aunque intentara esconderlo, Helena se daba cuenta. Poco a poco se descubrió intentando entenderlo y quizás intentando alcanzarlo, aún sabiendo que tocar el corazón de Sebastián Ravenscroft podría ser tan peligroso como entrar en un cuarto que él había prohibido. Aún así, ella comenzaba a querer intentarlo. El ala este de Ravenscroft Hall parecía respirar por cuenta propia. Era un tramo de la casa que no recibía visitas, no se limpiaba con regularidad y no conocía pasos recientes. Y aún así, siempre había un leve aroma a jazmín allí, como si alguna ventana estuviera eternamente abierta hacia un jardín que ya no existía.
Elena no necesitaba que alguien le señalara dónde comenzaba aquella ala. Bastaba con cruzar el arco del pasillo principal para que la temperatura cambiara. El aire se volvía más frío, el suelo más silencioso, y la sensación de estar siendo observada más fuerte. Ella respetaba la regla de Sebastián, no entrar allí, pero esto solo aumentaba su curiosidad y, con ella, la inquietud que la casa parecía susurrar diariamente. La primera pista vino una tarde en que Helena ayudaba a Mrs. Whitmore a revisar un inventario antiguo. El ama de llaves, normalmente reservada como una piedra, dejó escapar un comentario. La señora Ravenscroft, comenzó ella, involuntariamente, tenía preferencias muy específicas. Helena levantó la mirada, atenta. ¿Preferencias? Whitmore se dio cuenta de que había dicho más de lo que pretendía. Enderezó la postura. No acostumbro a hablar sobre asuntos que no me conciernen, dijo ella con voz controlada. Pero la antigua señora era sensible, muy sensible. Helena frunció el ceño. ¿Sensible? ¿De qué forma? El ama de llaves dudó. Tenía melancolías, murmuró. Pasaba largos periodos aislada, a veces semanas enteras. El Lord no sabía cómo lidiar con eso. Helena sintió una punzada de empatía inmediata. ¿Él era frío con ella? Whitmore suspiró. El Lord siempre ha sido un hombre de pocas palabras, pero con la primera esposa había algo diferente, una distancia que ella no comprendía. Helena tragó saliva. ¿Y ella murió cómo? El ama de llaves cerró el inventario con un golpe firme. La casa guarda sus historias, milady. Algunas de ellas es mejor dejarlas donde están. Pero, al alejarse, Helena notó que la mujer tenía los ojos húmedos y la expresión endurecida de quien guarda secretos que pesan más de lo que podrían cargar. Con el pasar de las semanas, Helena notó que algunos criados evitaban pasar por el ala este de noche. 2 aprendices, cierta vez, se rehusaron a llevar leña por aquel pasillo. Es que, dijo William, el niño que ella había ayudado en el jardín, a veces oímos pasos allá, pasos que no son del Lord. Helena se arrodilló para quedar a su altura. ¿Qué más has oído? El niño miró a los lados. Risas, susurró, bajitas, como si alguien estuviera riéndose detrás de la puerta. Helena sintió un escalofrío en la espina dorsal, pero no creía en fantasmas, creía en secretos. Y los secretos suelen hacer ruido. Días después, mientras Helena caminaba por el jardín interior buscando flores para renovar las mesas del salón, encontró una pequeña caja caída cerca del invernadero abandonado. La madera estaba desgastada por la lluvia, la cerradura oxidada. Dentro había una pulsera de plata fina, un pañuelo bordado con iniciales delicadas, A.R., una carta doblada, sin destinatario. Las líneas de la carta eran temblorosas, pero cargadas de emoción. A veces, siento que esta casa me está tragando. Él no me ve, no me escucha. Quizás yo debería liberarlo. Y liberarme. Helena cerró los ojos. A.R. Amelia Ravenscroft, la antigua esposa. Aquella carta no sonaba como la escritura de una mujer amada. Sonaba como un pedido silencioso de auxilio. Aquella noche, Helena encontró a Sebastián en la biblioteca, la sala prohibida para los cambios. Él estaba sentado a la mesa con la chaqueta retirada, el cabello en un raro desorden, la frente apoyada en la mano. Parecía cansado, casi abatido. Ella dudó antes de acercarse. Sebastián, lo llamó ella suavemente. Él levantó la mirada rápidamente, como alguien que despierta de una pesadilla, y su expresión se cerró como una puerta golpeada por el viento. ¿Algún problema?, preguntó él con la frialdad habitual. Helena se acercó, sosteniendo la carta sin mostrarla. Yo encontré algo en el jardín. El cuerpo de él se puso tenso inmediatamente, tenso como si estuviera a punto de luchar. ¿Algo importante?, preguntó cauteloso. Una carta, dijo ella, de su esposa fallecida. Los ojos de él se estrecharon, no de rabia, sino de miedo. ¿Dónde?, preguntó. Helena mostró la caja aún sin entregarla. Él tomó el objeto en sus manos con firmeza, pero no lo abrió. Yo no quise, comenzó ella. No entré en esa ala, interrumpió Sebastián con voz baja y dura. ¿No lo pedí ya antes? Helena sintió el golpe de aquellas palabras. No entré, dijo ella, firme. Solo encontré esto por casualidad. Pero creo que usted debería... No voy a discutir este asunto, cortó él, la voz temblando ligeramente.
Nunca más me traiga nada ligado a ella. Él se giró, como si huir fuera su única defensa, pero Elena, herida por la rudeza y movida por su propio dolor, avanzó 2 pasos. «No puedes simplemente borrar el pasado, Sebastián», exclamó. «Está en cada pared de esta casa». Sebastián cerró los ojos por un instante y Elena se dio cuenta de que él estaba sufriendo. Entonces él murmuró, casi inaudible: «Lo sé, pero no sé cómo vivir con él». Se levantó y salió, dejándola sola con una verdad que dolía más que los rumores. La revelación no vino toda de una vez. Vino en fragmentos, pedazos sueltos de un rompecabezas emocional. Primero, Elena encontró un diario en la biblioteca, escondido detrás de libros de contabilidad. Las páginas habían sido arrancadas, excepto algunas. Sebastián no entiende. Intento decirlo, pero él no escucha. Él vive para la casa, para las tierras, para las responsabilidades. Yo vivo para él, y eso me destruye. Luego, encontró a una vieja sirvienta de la familia, Mrs. Linwood, que había cuidado de Amelia antes de su muerte. La mujer temblaba al hablar. Ella era dulce, milady, pero sufría, y sentía que no era suficiente. ¿Y Sebastián?, preguntó Elena. La sirvienta suspiró. Él lo intentó, pero no sabía cómo amarla, y ella necesitaba más, mucho más. ¿Y entonces?, susurró Helena. Mrs. Linwood apretó las manos. Un día ella fue encontrada en el ala este, caída en el suelo. La escalera es peligrosa, pero algunos dicen que ella misma se dejó caer. Helena sintió que el estómago se le revolvía. «¿Sebastián cree eso?», murmuró ella. «Él cree que le falló», respondió la mujer, «y carga eso como una sombra desde entonces». Al juntar todo, Helena entendió el motivo de la frialdad de Sebastián. Él no era incapaz de amar. Él tenía miedo. Miedo de amar equivocadamente. Miedo de lastimar de nuevo. Miedo de cargar con otra muerte sobre sus hombros. Él se culpaba y no sabía qué hacer. Y, de alguna forma, Helena lo comprendía porque ella también cargaba sus propias cicatrices. Aquella noche, Helena caminó hasta la habitación donde Sebastián dormía, no para entrar, sino para quedarse frente a la puerta, respirando profundo, intentando sentir lo que él sentía. Allí dentro, ella imaginaba a un hombre sentado en la oscuridad, intentando no recordar a la esposa muerta, pero recordando todos los días, intentando no culparse, pero culpándose siempre, intentando no sentir, pero sintiéndolo todo. Helena tocó la puerta, sin fuerza, sin intención de abrirla. «Yo entiendo», murmuró para sí misma, «no como ella, pero yo también entiendo». Y por primera vez se dio cuenta de que sus propios sentimientos por Sebastián, confusos, escondidos, dolorosos, se estaban transformando. No era amor, aún no, pero era algo que crecía silenciosamente, como una flor que insiste en brotar en un terreno devastado. Y quizás eso era lo que Ravenscroft Hall necesitaba, alguien que no tuviera miedo de florecer en medio de las sombras. Con el pasar de los días, después de la secuencia de descubrimientos sobre Amelia Ravenscroft, algo cambió silenciosamente en el aire de la casa. No era un cambio brusco, sino un desplazamiento casi imperceptible, como cuando una puerta antigua, que siempre chirriaba, de repente comienza a abrirse con suavidad. Helena sentía que había tocado, aunque de forma discreta, la herida más profunda de Sebastián. Y aunque él no había dicho una sola palabra desde la confrontación sobre la carta, su postura también había comenzado a cambiar. La casa, antes sofocante, parecía respirar de un modo diferente. La aproximación entre Helena y Sebastián no comenzó con ternura, sino con un problema. Una mañana el administrador principal, Mr. Crowley, llegó afligido a la sala de desayuno con noticias de que una parte de los trabajadores había sido afectada por una enfermedad repentina, fiebre, cansancio, náuseas. La cosecha estaba atrasada y algunas familias de los pueblos vecinos ya murmuraban que Ravenscroft Hall no cuidaba adecuadamente a los suyos. Sebastián, siempre práctico, comenzó a dar instrucciones rápidas. Mandó buscar hierbas, pidió que separaran agua fresca, ordenó que envíen criados a caballo a llamar a un curandero experimentado. Helena observó todo en silencio por unos instantes, hasta que se acercó. «Yo puedo ayudar», dijo ella, firme. Sebastián frunció el ceño. «No es necesario». «Sí es necesario», corrigió Helena mirándolo con determinación.
Esas personas trabajan para nosotros. Yo quiero verlas, quiero hablar con ellas, quiero garantizar que tengan lo básico. Él dudó, algo raro en él, pero cedió. Muy bien. Y después, en un tono más bajo, pero no se arriesgue. Elena sostuvo la mirada de él por un segundo. Yo sé cuidarme. Al llegar al pequeño pueblo que formaba parte de las tierras de Sebastián, Elena vio la dimensión de la situación. Mujeres abanicaban a niños febriles, hombres intentaban trabajar a pesar de la tos insistente, y el aire cargaba olor a té de manzanilla y remedios improvisados. Elena entró en las casas, escuchó historias, confortó a madres desesperadas, distribuyó los víveres que había mandado traer de la mansión, se sentó al lado de los trabajadores, sostuvo manos temblorosas, distribuyó compresas frías, y lo que impresionó más que nada fue ver a Sebastián allí, callado, pero presente. Él entregaba baldes de agua, ayudaba a montar camas improvisadas, y en determinado momento incluso cargó a una niña dormida en brazos para llevarla al aire fresco. Cuando Elena lo vio con la niña segura en sus brazos, sintió algo dentro de sí agitarse, algo cálido, inesperado, casi doloroso. Él no percibió su mirada, o la percibió, pero fingió no hacerlo. En la carroza de vuelta, Elena estaba exhausta, con las manos sucias de tierra y el rostro marcado por la preocupación. Sebastián también estaba cansado, pero había algo diferente en su expresión. Parecía humano, no el lord recluso, no el hombre endurecido por el pasado, sino alguien que cargaba responsabilidad de un modo respetable. «Usted hizo mucho por el pueblo hoy», dijo Elena rompiendo el silencio. Sebastián miró por la ventana. «Hice lo que cualquier hombre haría». «No», corrigió ella. «Muchos habrían enviado criados o mandado ayuda, pero usted fue. Eso dice mucho sobre usted». Él no respondió, pero ella vio su mano apretar ligeramente la tela de su chaqueta, un gesto involuntario, casi vulnerable. Más tarde, ya en la mansión, Elena estaba en la biblioteca más pequeña, reorganizando algunos libros que yacían empolvados. No era el cuarto prohibido, pero quedaba cerca. Sebastián entró silenciosamente. Ella solo se dio cuenta porque sintió el cambio en el aire. «¿Por qué trabaja de noche?», preguntó él. «Porque necesito ocupar la mente», dijo ella sonriendo levemente. «Se ayuda a no pensar demasiado». Él se quedó quieto por unos segundos, como si luchara internamente contra algo que deseaba decir, pero no conseguía. «Elena», murmuró, casi dubitativo. Sobre la carta, ella levantó la cabeza, sorprendida. Era la primera vez que él mencionaba aquello. «No necesita explicarse», dijo ella suavemente. «Pero quiero», respondió él, en un tono bajo y ronco. «Amelia, ella no era débil. Las personas siempre dicen eso sobre las mujeres que sufren. Pero ella era fuerte, demasiado fuerte quizás, solo que no conseguía vivir atrapada y yo no sabía cómo liberarla». Elena sintió una opresión en el pecho. «¿Y usted se culpa por eso?», dijo ella. Sebastián cerró los ojos, solo por un instante. «Culpa es una palabra pequeña para lo que siento». La confesión se mantuvo en el aire como un lamento ancestral. Elena se acercó un poco más, no lo suficiente para tocarlo, pero lo bastante cerca para que él sintiera su presencia. «Usted no la empujó», dijo ella con firmeza, «y no la abandonó. Lo que sucedió no es su culpa entera. Nadie carga solo con el peso del dolor del otro». Sebastián la miró fijamente, como si ella hubiera dicho algo revolucionario, algo que él nunca se había atrevido a pensar. «Usted habla como alguien que conoce bien ese tipo de dolor», murmuró él. Elena sonrió triste. «Porque lo conozco». Días después, hubo una cena pequeña en la mansión. No un baile, solo un encuentro con dos aristócratas locales que querían discutir el uso de las tierras. Elena organizó todo: flores sencillas, manteles limpios, platos preparados por la cocina con un toque de hierbas frescas. Antes de bajar, ella se recogió el cabello y vistió un traje azul profundo, nada extravagante, pero que hacía que sus ojos parecieran más brillantes. Al verla, Sebastián se detuvo por un instante en la escalera. No fue una mirada de deseo ni de encanto, fue algo más difícil de interpretar. Él parecía notar a Elena por primera vez. «Está apropiada para la ocasión», dijo él con torpeza, como si elogiar estuviera prohibido. Elena casi se rió de su falta de tacto. «Gracias», respondió sin ironía. Durante la cena, ella condujo conversaciones con habilidad,
midiendo cada palabra, equilibrando cordialidad y firmeza. Algunos invitados intentaron insinuar curiosidades sobre el pasado turbulento de Elena, pero ella los enfrentó con elegancia cortante. «Mi pasado es mío», dijo ella sonriendo educadamente, «y el presente es Ravenscroft. Eso debe bastar». Sebastian escuchó, y sus ojos brillaron con algo que podría ser respeto u orgullo. Al final de la noche, cuando Elena se levantó para irse, su cuello quedó atrapado en la silla. Antes de que ella pudiera liberarlo, Sebastian se acercó por detrás. «Permítame». Los dedos de él tocaron su nuca solo por un segundo, pero fue el segundo más largo que Elena había experimentado en meses. Su respiración falló. El toque de él era cálido, firme, cuidadoso. Cuando la tela se liberó, él retrocedió un paso. «Disculpe», dijo él casi murmurando. «No hay nada que disculpar», respondió ella, con la voz más suave de lo que pretendía. Fue la primera vez que los ojos de los dos se encontraron de tan cerca sin barreras, sin defensas, sin sombras entre ellos. Y en aquel breve instante, breve pero profundo, algo cambió. No era amor aún, era la posibilidad de él. Más tarde aquella noche, sentados en la sala más pequeña con 2 tazas de té, Elena finalmente abrió su corazón. «Yo lo vi», dijo ella, con la voz baja, «al duque y a mi prima, el día de la boda». Sebastián colocó la taza sobre el brazo del sillón. El movimiento fue lento, como si la información tuviera fuerza física. «Él la besó», completó ella, «y yo lo vi con mis propios ojos». Sebastián desvió la mirada, pero no por incomodidad, sino por rabia, una rabia contenida, profunda, silenciosa. «Él es un cobarde», dijo Sebastián en un tono tan firme que casi hizo estremecer el aire de la sala. Elena sonrió con tristeza. «Yo pensé que nunca más conseguiría sentir algo, cualquier cosa, aquí dentro», murmuró ella tocando su propio pecho. Sebastián la miró fijamente con intensidad. «La capacidad de sentir no desaparece», dijo él. «Solo se esconde cuando tiene miedo». La taza en las manos de Elena temblaba ligeramente. «¿Y usted?», se atrevió a preguntar. «¿Aún tiene miedo?». Sebastián tardó un tiempo demasiado largo en responder. Cuando lo hizo, su voz salió baja, honesta, casi rota. Todos los días, y por primera vez desde que había llegado a Ravenscroft Hall, Elena no se sintió sola en su dolor, ni él. Los dos estaban rotos, pero por primera vez comenzaban a verse el uno al otro. El invierno ya había comenzado a insinuarse sobre Ravenscroft Hall cuando la noticia llegó. Un mensajero trajo un sobre sellado con el escudo Lancaster, un halcón dorado sobre fondo azul. Elena lo reconoció de inmediato. La sangre se le heló. Las manos le temblaron. Ella pensó en ignorarlo, fingir que nunca lo vio. Pero el sobre parecía pulsar sobre la mesa como un corazón insistente. Era imposible evitarlo. Sebastián entró en la sala en ese instante. Vio la carta, reconoció el sello, y su semblante se endureció. No de celos, sino de algo más profundo, un peligro silencioso. «¿Él está viniendo?», preguntó Sebastián frío, directo. Elena abrió la carta. «Mi querida Elena, supe de su reciente matrimonio y siento que necesito, por honor y verdad, aclarar los acontecimientos del pasado. Pido una conversación, lo más breve posible. Edward Lancaster». Elena cerró la carta con firmeza. «Él quiere una conversación», murmuró ella. Sebastián respiró profundo. Sus manos estaban cerradas. «Él quiere algo», corrigió. «Y los duques nunca vienen a buscar solo conversaciones». 3 días después, mientras el sol pálido apenas traspasaba las nubes, una carroza lujosa apareció en el horizonte, desentonando con la sobriedad del entorno. Los caballos relucían. El cochero vestía azul real, y cuando la puerta se abrió, Edward Lancaster descendió con el mismo encanto que lo hacía admirado en los salones. Pero Elena no sintió nada al verlo, nada más que un vacío frío. Edward sonrió, aquella sonrisa ensayada, elegante, ante la que tantas mujeres ya habían caído. Pero ahora, frente a ella, parecía artificial, forzada. «Elena», dijo él, con suavidad exagerada. «Qué alegría verla tan saludable». Sebastián se quedó detrás de ella, imponente, sólido como un muro. Edward le lanzó una mirada breve, evaluándolo, midiéndolo, quizás subestimándolo. Grave error.
Decidieron conversar en el salón más pequeño. La luz de la tarde entraba por las ventanas altas, iluminando partículas de polvo suspendidas en el aire. Elena se sentó, con la postura erguida. Sebastián permaneció de pie, como un centinela silencioso. Edward, por su parte, se aseguró de sentarse demasiado cerca, y Elena hizo un movimiento para alejarse, aunque discreto. El duque suspiró dramáticamente. «Elena, mi querida, vine porque creo que hubo un gran malentendido entre nosotros». Ella lo miró con frialdad. «No hubo malentendido, Edward. Hubo traición». Él tragó saliva. «Yo sé que pareció desagradable, pero Marianne estaba emocionalmente fragilizada, y yo solo quise consolarla». Sebastián dio un paso adelante, nada brusco, pero suficiente para que Edward observara y recalculase su tono. «¿Consuelo?», repitió Elena, amarga. «No era eso lo que parecía. Fue un único beso», se defendió Edward, ahora menos elegante. «Un error, un desatino. Yo estaba nervioso por la boda. ¿Y eso lo condujo a los brazos de mi prima?», cortó Elena con voz fuerte. «No me insulte». Edward respiró profundo. «Lo que intento decir», insistió, «es que siempre la amé. Solo necesité un tiempo para entender mis sentimientos». Elena casi se rió. «El amor no necesita ser entendido, Edward. El amor se siente». Él se quedó sin palabras. Sebastián permaneció inmóvil, la tensión recorriéndole la mandíbula. Edward intentó otro ángulo. «Escuche, Elena, sé que actué mal, pero estoy aquí. Vine hasta usted. ¿No basta esto para mostrar que estoy arrepentido?» Elena respiró profundo. «¿Arrepentido o herido en el orgullo?», preguntó ella. «Porque hasta donde sé, usted esparció que yo era inestable, emocional, dramática. ¿Eso también forma parte del arrepentimiento?». Edward palideció. «Yo necesitaba proteger mi reputación. Las personas preguntaban, comentaban. Entonces usted mintió», concluyó Elena, firme. «No para protegerme a mí, sino para salvarse de su propia vergüenza». El duque intentó tocar su mano. Sebastián avanzó un paso, discreto pero letal. Edward retrocedió. «Elena», dijo el duque, más serio, «usted no puede haber elegido esto». Señaló vagamente hacia la casa, hacia Sebastián, hacia el ambiente austero. Una vida aislada, en un lugar tan distante, con un hombre tan... Sebastián levantó el rostro. Su mirada era una tormenta. «Termine», dijo él, demasiado tranquilo. Edward tragó saliva. «Tan diferente de lo que usted merece». Elena sintió que su rabia crecía, lenta, firme, profunda. «Usted no sabe lo que yo merezco, Edward». «Ni nunca lo supo», dijo ella. Al ver que no la conmovería, Edward cambió de postura. Se puso más intenso, más manipulador. «Yo vine a buscarla», reveló él, sin rodeos. «Puedo deshacer su matrimonio, puedo arreglar todo, puedo reparar su reputación. Podemos retomar lo que teníamos. Todos lo entenderán, todos me apoyarán». Sebastián cerró los ojos por un segundo. Aquello lo hirió más de lo que admitiría. «Puede volver conmigo ahora», insistió Edward. «Le estoy ofreciendo su vida de vuelta. Solo necesita decir sí». Elena se quedó en silencio. Por un instante, solo uno, imaginó lo que habría sido su vida si no hubiera visto el beso aquella mañana. La iglesia iluminada, las músicas, la boda perfecta. Pero era solo un espejismo, una cáscara sin alma. Miró a Sebastián, el hombre que apenas sabía demostrar afecto, que cargaba culpas profundas, que casi nunca sonreía, pero que nunca le mintió. Nunca dudó de ella ni la juzgó. Y entonces entendió. Sebastián no ofrecía una vida brillante, ofrecía verdad. Edward ofrecía brillo, pero sin verdad alguna. El duque, percibiendo su silencio, insistió. «¿No extraña todo lo que abandonó? Las fiestas, los salones, las luces, la vida que yo le daría». Elena abrió la boca para responder, pero Sebastián habló antes. «Si ella quiere ir», dijo él, con voz baja y firme, «yo no la detendré». Elena lo miró fijamente, sorprendida. Sebastián continuó. «Nuestro matrimonio fue un acuerdo. No ató su libertad. Si ella lo elige a usted, duque, yo la dejaré ir, no porque no me importe, sino porque no creo en aprisionar a nadie». Era más de lo que acostumbraba a decir. Era vulnerable. Elena percibió el dolor en sus ojos, escondido, pero vivo. Sebastián creía que no era digno de ella, que ella merecía más, que él solo ofrecía sombras. «Yo
Yo no soy el hombre que ella debería tener, murmuró Sebastián, mirando fijamente al suelo. Edward sonrió, triunfante. ¿Vio? Él mismo lo admite. Elena cerró los puños. Sentía el corazón latir fuerte, acelerado, dolorido. Sebastián respiró profundo, intentando concluir. Pero yo haría cualquier cosa para verla feliz. Esas palabras, Elena nunca las había oído de nadie, y dolían más que cualquier promesa vacía. Elena se levantó lentamente. Sus pasos resonaron en el salón. Edward sonrió, pensando que ella iba hacia él, pero Elena pasó de largo y se detuvo frente a Sebastián. El lord levantó los ojos, dubitativo, vulnerable, roto. Nunca un hombre tan fuerte había parecido tan frágil. «Sebastián», dijo Elena con voz firme, aunque suave, «usted cree que es demasiada oscuridad para mí». Él no respondió, pero sus ojos dijeron que sí. «La verdad», continuó ella, «es que yo no quiero una vida con la promesa vacía de ser perfecta. Yo quiero una vida real, con dolores, con memorias, con fallas. Yo quiero un amor que no necesite ser exhibido, sino sentido». Sebastián contuvo la respiración. Elena entonces sostuvo su rostro, el toque más íntimo que jamás había intercambiado con él. «Yo lo elijo a usted», declaró, «no porque debo, sino porque quiero». Edward tropezó hacia atrás, incrédulo. «Esto es absurdo», exclamó él. «Usted está eligiendo a un hombre que apenas sonríe, que vive en una casa llena de luto, un viudo recluso». Elena se volteó hacia él, firme como nunca. «Estoy eligiendo a un hombre que no me miente, que enfrenta problemas a mi lado, que no me esconde, que no me traiciona, que no tiene miedo de admitir lo que siente, incluso si casi no puede hablar». Sebastián parpadeó, sorprendido. Era la primera vez que alguien veía valor en él, y lo decía en voz alta. Edward intentó nuevamente. «Elena, usted está cometiendo un error irreversible». «No», ella lo interrumpió. «El único error que cometí fue creer que usted sería mi futuro. Ahora sé que usted fue solo mi lección. Usted no puede llegar aquí y faltarnos al respeto». El duque palideció. El dolor en su orgullo era evidente. «Por favor, váyase, y no regrese jamás», concluyó Elena. Y él se fue, furioso, derrotado, expuesto. Apenas la carroza desapareció por el portón, Elena sintió que el cuerpo le temblaba, no de arrepentimiento, sino de alivio. Sebastián permaneció inmóvil en el salón, como si no supiera qué hacer con lo que acababa de escuchar. «¿Usted realmente...?» intentó decir. «Sí», respondió ella, acercándose. «Yo realmente lo elegí a usted». Él respiró profundo y algo dentro de él, algo que había estado encerrado por años, se relajó por primera vez. «Elena», murmuró, «no sé ser amado». Ella sonrió, tocando su mano. «Entonces aprenderemos juntos». Sebastián cerró los ojos. Y, por primera vez desde que Amelia había muerto, él permitió que alguien entrara en la oscuridad que guardaba, permitiendo por fin que la luz encontrara espacio. Los años pasaron como viento suave por las colinas de Ravenscroft. La casa, antes sombría, silenciosa y pesada, ganó vida de formas que nadie jamás había imaginado. Ventanas que permanecían cerradas por décadas ahora se abrían todas las mañanas, dejando que el sol entrara. Las cortinas pesadas fueron reemplazadas por telas claras, que danzaban al menor toque de la brisa. El salón principal, antes árido, era ahora llenado por el sonido de risas, pasos ágiles y música suave que a Elena le gustaba tocar al piano. Aquella casa, que ya había sido una tumba de memorias, se había convertido en un hogar para muchos, y, sobre todo, un hogar para dos corazones que aprendieron a latir juntos, incluso después de haber sido rotos. Helena Ravenscroft caminaba por el jardín en una tarde dorada de primavera. Su traje claro se balanceaba con el viento y su cabello suelto brillaba bajo la suave luz del atardecer. Dos niños corrían frente a ella, los hijos de uno de los administradores de la propiedad que ella y Sebastián habían prácticamente adoptado como ahijados. «Milady, venga a ver», gritó la más pequeña sosteniendo un puñado de flores silvestres. Elena sonrió. «Son perfectas», dijo arrodillándose para tomar las flores. «Vamos a ponerlas en el centro de la mesa de la cena». El jardín, antes un laberinto abandonado, ahora era una explosión de colores. Lavandas, rosales trepadores, dalias y jazmines se esparcían por todos los rincones, una creación de Elena que había decidido devolverle vida a aquel espacio tan descuidado.
Dentro de la mansión, el cambio era igualmente evidente. La antigua ala este, antes prohibida, fue restaurada cuidadosamente, sin borrar la memoria de Amelia, pero sin permitir que ella dominara la casa. El cuarto donde ella había vivido permanecía intacto, preservado con respeto, no como un santuario trágico, sino como un recuerdo sereno de que las vidas pasadas también merecen reposo. Sebastián no entraba allí con frecuencia, pero ahora ya no huía de aquel lugar. De vez en cuando dejaba una flor sobre la ventana, no por culpa, sino por gratitud. Dentro de la biblioteca, ahora renovada, iluminada y acogedora, Sebastian Ravenscroft leía un informe cuando escuchó los pasos de Helena acercándose. Él levantó el rostro y una sonrisa muy discreta, casi imperceptible, curvó sus labios. Los niños la dejaron exhausta, observó él cerrando el libro. Solo un poco, respondió ella, sentándose a su lado. Pero es un agotamiento bueno, de esos que recuerdan que estamos vivos. Sebastián observó su rostro con una ternura que antes habría sido imposible. No era el tipo de ternura expansiva, romántica, melodramática. Era una ternura contenida, sólida, hecha de pequeñas luces que él solo le mostraba a ella. «Usted trajo vida a esta casa», dijo él tocando ligeramente su mano con la suya. «Y a mí». Helena sonrió, sintiendo el calor de aquel gesto, simple, pero profundamente simbólico. Antes, Sebastián apenas la tocaba. Ahora, su toque era tan natural como respirar. Un toque que decía más de lo que declaraciones grandiosas jamás dirían. Cierta mañana una carta llegó con el escudo de los Lancaster. Sebastián la encontró entre los documentos y se la entregó a Helena con cuidado. Ella la abrió y leyó. Era una nota corta, fría, burocrática, informando sobre el matrimonio de Edward Lancaster con una condesa extranjera. No había felicitaciones, no había pedidos, no había recuerdos. Helena terminó de leer y dobló la carta. «Él era un capítulo», dijo ella entregando la carta a Sebastián. «Ahora está cerrado», él asintió. «¿Se arrepiente?», preguntó. Helena se rió suavemente. «Me arrepiento del tiempo que perdí creyendo que aquello era amor, pero no me arrepiento de nada que me trajo hasta aquí». Sebastián respiró profundo, como si aquella respuesta aliviara algo que él aún guardaba. «¿Y usted? ¿Se arrepiente?», preguntó ella, volteando el rostro en dirección al de él que negó. «¿Aún carga la culpa por Amelia?». Él tardó en responder. «No», susurró por fin. «No como antes. Usted me enseñó que el dolor puede ser recuerdo, pero no necesita ser prisión». Helena posó su mano sobre la de él. «Ella haría lo mismo por usted si pudiera», dijo Helena. Sebastián cerró los ojos por un instante, permitiendo que aquellas palabras lo curaran un poco más. Al final de la tarde, caminaron juntos por los campos. El sol descendía lentamente detrás de las colinas, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. El viento balanceaba la tela del traje de Helena y la punta de la chaqueta de Sebastián. «Mire», dijo ella señalando al horizonte, «es como si el mundo estuviera respirando en paz». Sebastián observó el paisaje, luego miró a Helena y, en un gesto raro para ser hecho fuera de la intimidad, deslizó sus dedos por los de ella, entrelazando las manos. «Nunca imaginé que pudiera tener esto», dijo él casi un susurro. «Paz». Helena se rió bajito. «La paz no vino lista, Sebastián. La construimos, ladrillo por ladrillo, silencio por silencio, toque por toque». Él la jaló ligeramente hacia él, apoyando la frente en la de ella. «Gracias», murmuró, «por haber rechazado al duque y por haber aceptado a un hombre tan imperfecto». Helena sonrió, una sonrisa llena de sol. «Yo no quise al hombre perfecto para los otros», respondió. «Yo quise al hombre que fuera perfecto para mí, que caminaría a mi lado cuando todas las flores se marchitaran». Sebastián la besó, un beso suave, maduro, lleno de presencia. No era un beso que gritaba pasión, sino amor. Era un beso que prometía constancia. Y en aquel paisaje dorado, entre risas distantes de niños y el perfume de flores silvestres, Helena supo, con absoluta certeza, que había elegido bien, no al duque de las apariencias, sino al hombre de las sombras, el hombre que había aprendido a amar despacio, el hombre que ahora caminaba con ella por un campo iluminado, y Ravenscroft Hall, antes tan frío, tan cerrado, tan sombrío, por fin respiraba, porque el amor, aquel amor silencioso, maduro y profundo, ya no necesitaba gritar, solo existía.
y era suficiente para los dos. Si esta historia tocó su corazón, deje su like y suscríbase al canal. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.